Bienvenidos a todos a otro capítulo del Templo de Jai. Aquí hoy tenemos una entrevista con un buen amigo y un gran profesional, ex compañero de la uni. Tenemos a Guillermo Boal. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Muy bien, Jai, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí estamos a ver qué se cuece hoy por aquí. Muy bien. Dispuestos a hablar de cosas muy interesantes que nos vas a comentar, seguro. Y nada, vamos a ver qué tal se da. A ver, ¿qué me propones? Bueno, pues lo primero de todo es, nada, preséntate un poquito y cuéntanos un poco tu trayectoria. Pues nada, como bien has dicho antes, nosotros nos formamos juntos en la universidad y bueno, desde ese punto yo, como siempre digo, tuve mucha suerte porque en las últimas prácticas, un poquito más de la especialidad en la que nos enfocamos cada uno, pues tuve la suerte de que me cogieran como trabajador y empecé pues mi andadura en la fisiodeportiva de la mano del Club de Baloncesto Estudiantes, lo cual compaginaba un poquito con otro área que me llamaba mucho la atención, que era la neuroinfantil, bueno, hacíamos un poquito, lo mío era algo diferente, que era equinoterapia, que era pues terapia neurológica con los niños encima de un caballo. Y a la vez estaba haciendo el máster de fisioterapia deportiva y biomecánica, de comillas, añito duro ese. Y ya a partir de ahí, pues bueno, fui creciendo un poquito en las diferentes áreas del Club Movistar Estudiantes. Finalmente opté por centrarme un poquito más en la fisiodeportiva y dejar la neurología infantil. Y luego pues seguí creciendo un poquito ahí hasta también a día de hoy estar colaborando con la Federación Española de Baloncesto, algún que otro pues campeonato también de CrossFit, alguna que otra cosita por ahí, pero bueno, básicamente por ahí van un poquito los tiros. Y bueno, ahora en tu proyecto personal, ¿no? Cierto. Ahora en una faceta nueva que es la de emprender e intentar montar un negocio propio con la fisioterapia, una clínica privada. Muy bien. Muy ilusionado con eso, imagino. Claro. Muchas ganas, mucho trabajo también, pero muy bien, muy bien. Muy bien. Y nada, pues cuéntanos un poquito de la parte en la que más has profundizado, ¿no? Es esa parte de fisioterapia deportiva, sobre todo con la especialidad de baloncesto, ¿no? El área de Eso baloncesto, por el tema de haber estado en el club estudiantes y en la selección. Cuéntanos un poquito cómo es la dinámica de un fisioterapeuta en esos ámbitos. Bueno, es un tema curioso, diferente a lo que podemos ver también en el ámbito privado y con las diferentes especialidades de fisioterapia. A nosotros nos define un poquito más el que tenemos que encontrar un balance entre lo que es el óptimo estado de salud de una persona, que es la ausencia de dolor, y el rendimiento físico. Donde muchas veces ahí encontramos una pequeña pelea entre el interés deportivo y el interés sanitario, el cual es difícil encontrar muchas veces ese punto medio. Sí, sobre todo eso, el tema de los tiempos, ¿no? Sí. De rehabilitación y de curación de los tejidos. Exacto. Normalmente manejamos tiempos muy al límite. Nos encontramos muchas veces, pues eso, en un campeonato de Europa, en una final de alguna competición nacional, y con la necesidad de que pues nos encontramos con uno de los mejores deportistas del club lesionados. Entonces, pues tenemos que buscar siempre cualquier tipo de herramienta que acelere un poquito los plazos de evolución del paciente, cualquier tipo de técnica, vendajes, cualquier cosita que pudiera permitir que el deportista jugara el partido, pudiera entrenar o la necesidad del momento. ¿Cuál es la dificultad también? Que muchas veces se asumen riesgos. Claro, hay también... Está la calidad de cada profesional, que bueno, pues hay ciertos tejidos con los que podemos jugar un poquito con unos plazos más holgados, otros que no tanto, pero al final no deja de ser una responsabilidad muy, muy grande, aunque bueno, gracias a Dios en este ámbito no estás solo, estás también de la mano de un médico que también va a dar su parecer, del propio deportista, se tiene también muy en cuenta las sensaciones del deportista y demás, pero bueno, hay también, pues como con nuestros pacientes, te puedes encontrar con deportistas que podrían tener una pierna rota y dicen yo juego como sea y tienes que tener cuidado, o todo lo contrario, deportistas que ante el más mínimo rasguño, oye, yo quiero asegurar que tengo esta competición también más tarde, cualquier cosita de estas. Entonces, bueno, es verdad que en el tema de plazos es difícil. Luego,
pues eso, también toda esa gestión del trabajo de grupo, de las dinámicas, control de cargas, también muy interesante en nuestro ámbito. A veces, pues bueno, durante la temporada y con determinados tejidos, pues contamos que va a haber momentos donde el deportista, por X lesión que lleva arrastrando tiempo, cualquier cosa, va a sufrir más y va a haber que hacer una mejor gestión de los minutos de partido, de los minutos de entrenamiento, donde va a ser más importante la fisioterapia, la readaptación, la parte de preparación física. También se me ha olvidado mencionar antes a los preparadores que también están ahí echándonos una gran mano con todo el tema de lesiones. Y también, tema muy importante, y que ojalá también se implante mucho más en la fisioterapia privada, también muchos clubes están empezando a trabajar mucho la fisioterapia preventiva, la cual es muy importante, intentar tener un buen rendimiento de la mano con los preparadores físicos para evitar posibles lesiones que hagan que X deportista no pueda estar en un momento determinado. También ese mundo ese mola mucho, está muy, muy bien. Pues qué guay, la verdad que se esté teniendo más en cuenta esa filosofía, ¿no? Porque en España, al menos, que es lo que más conocemos, como que siempre tema fisioterapeuta, ¿no? Por ejemplo, es como que se acude a él o a ella cuando está uno ya muy mal, Total. ¿no? Como que no hay una filosofía preventiva que Total. sí que podemos pensar a lo mejor que en otros países europeos sí que está más establecido, ¿no? Por ejemplo, nuestro compi Pablo también, que le mandamos un saludo desde aquí. Si nos un escucha. abrazo, Pablo. Ahora está el hombre ahí en Suiza. Ahí. Sí. Y cuando estuve en Alemania me contaba eso, que allí la filosofía de ir al fisio de forma preventiva estaba mucho más instaurada. Claro. Y mira, él estaba trabajando en un pueblo súper chiquitito, pero estaba ahí en una clínica que sí que tenían mucho esa filosofía y sí que pues al final la forma de ayudar, la forma de tratar una situación en una persona, pues era mucho más accesible, ¿no? Porque al final lo atacas antes. No es muy agradecido además y yo creo que el feedback que recibe el paciente es muy chulo. En mi ámbito es difícil porque venimos de una filosofía, como tú dices, mucho más de intervencionista. El fisio aparece cuando ya está la lesión y muchas veces cambiar eso cuesta. Dentro de las dinámicas de un club, de que te den ese tiempo con el deportista, de que el deportista demande también ese tiempo. Muchas veces el deportista quiere tumbarse en la camilla y solucionar rápido el problema y dices, oye, muchas veces esto requiere de un trabajo previo que nos va a ayudar un montón y también tenemos que hacer esa parte de educación terapéutica con los deportistas o con cualquiera de nuestros pacientes. Hace poco además salió en el Colegio de Fisio, no sé si lo vistes, una publicación, no recuerdo la cifra de dinero, pero era súper interesante, que se hizo... No la vi. Pues estaba muy chula. Hablaba de todo esto, de la Comunidad de Madrid, si se hiciera mucha más fisioterapia preventiva, se hizo de la mano de una consultora y demás, cuánto dinero se le ahorraría a las arcas públicas sanitarias con ese trabajo preventivo. Era una barbaridad de dinero. No recuerdo la cifra exacta, pero estamos hablando de millones de euros. Claro. Al final son muchos pacientes, ¿no? Mucha población. Al final influye eso, cada persona. Sí, pero jope, sabiendo... Hay que intentar también avanzar hacia ese camino porque, joder, sabiendo que si cuidamos un poquito a nuestros pacientes antes de que lleven las circunstancias más graves, primero a nivel público estamos ahorrando un montón de dinero, a nivel privado nuestros pacientes van a estar mucho mejor, más contentos, hacer esa parte de educación y nuestros deportistas más de lo mismo, que fuera de que tienen que sus momentos de descanso como los necesitamos todos. Es verdad que los deportistas también, es verdad, tienen también unos plazos de descanso. Hay ligas, pues la NBA, que la seguimos mucho nosotros, por ejemplo, tiene unos plazos de descanso mínimos. Y es verdad que el deportista en esos momentos necesita descansar. Ahora bien, también se nota mucho el que en esos periodos de descanso ha tenido un preparador físico, ha tenido un fisio, ha estado cuidándose, o el que ha desconectado totalmente el baloncesto, que en su derecho está, pero dices, joder, es tu cuerpo, además es tu medio de trabajo, te va a venir estupendo dedicarte un mínimo a esto. Lo que pasa es que, claro, al final son un poco gajes del oficio, ¿no? También. Dentro de uno, pues cuando se hace deportista, también sabe que va, eso como herramienta de trabajo, va a exceder su cuerpo, ¿no? Está poniendo ahí su cuerpo a disponibilidad de donde esté o las situaciones que sean. Esa es la dificultad nuestra, que muchas veces los procedimientos que sufre el deportista de desgaste biológico y fisiológico son mucho más rápidos que la capacidad que tenemos nosotros, médica, fisioterapéutica,
preventiva, preparadores físicos para intentar reparar. Sí. Eso es la dificultad. Muchos pacientes te dicen, ¿cómo puede ser que deportistas de clubes tan grandes como Madrid, Barça, el caso Gareth Bale, se lesionen tanto? Hombre, pues es que muchas veces el nivel de carga física que tiene este deportista es tan grande que es difícil, por muy excepcionales profesionales que tienen estos clubes, tampoco no se puede hacer mucho más. Y tienen los mejores medios, los mejores profesionales y es difícil. Es el hándicap que tenemos en ese mundo. Eso es. La verdad es difícil, es difícil. Te quería preguntar en esta dinámica, hablando así de los pacientes deportistas y demás, y de clubes, ¿qué tal es la relación multidisciplinar entre los clubes? Porque imagino que, claro, que teniendo eso, al final el paciente ahí con la responsabilidad que tiene, ¿no? Tiene que haber una buena comunicación ahí, ¿no? Claro. O sea, ¿dices internamente dentro del club o entre clubes? Pues ambas. Ya que me lo expones así. Me pillas, me pillas. Vas a pillar. Bueno, internamente es muy buena. Es más, ojalá también pudiéramos implantar mucho más esa filosofía fuera de lo que es el servicio de un club, en la fisioterapia privada. Muchas veces yo me he encontrado intentando hacer esto mismo con pacientes privados, generar mejores nexos de comunicación con los médicos, generar mejores nexos con enfermeros, otros fisioterapeutas, preparadores físicos. Y bueno, al final también ahí es mucho, depende de la persona. Hay médicos que sí que están muy por la labor de atenderte al teléfono, por email y comentarte, pues mira, ha ido así la cirugía, ha ido de esta manera, preparadores físicos, fisios, y hay otros pues que se cierran mucho más pues con esa idea muchas veces pues de que bueno, de que cada maestrillo tiene su librillo y que no hay tanto nexo informativo. A mí yo creo que bueno, podemos aprender todos de todos y al final tenemos que centrarnos en lo mejor de nuestros pacientes y yo creo que eso deberíamos evolucionar mucho más hacia todo eso en el sector privado. Y luego dentro de lo que son los clubes, entre clubes a veces cuesta, ¿vale? No siempre. También pues que tengas ahí un conocido, alguien que te pueda echar un cable, te va a favorecer mucho esa relación. Pero bueno, también al final los clubes, los deportistas y todos los medios con sus fisios, médicos y tal, son, por así decirlo, activos. Son lo que le va a permitir sacar los resultados deportivos al final. Entonces, muchas veces hay pequeños detalles que va a costar que haya ese flujo de información. Pero bueno, yo por suerte he tenido bastante buena relación con otros clubes y si alguna vez he necesitado de X herramienta, oye, macho, se me ha olvidado este material, sí, ningún problema, tal. Cuando has llegado a un partido en otro sitio, a mí me han pedido lo mismo, oye, ¿me puedes vender a este jugador? Que es que el fisio no le tiene más material, le vendo, no te preocupes, tal. Siempre ha habido buena relación. Y luego lo dicho, dentro del propio club, ahí sí que te diría que excepcional. O sea, a mí eso me encanta, de estar en la disciplina deportiva de, oye, pues yo estoy viendo esto, doctor, ¿qué has visto tú aquí? Pues yo lo veo desde este punto de vista, estos plazos, esta evolución. Oye, el prepa que esté de tu mano, ¿y tú cómo le ves en ejercicios? Pues esto le cuesta, esto otro, mírale por si acaso a ver va a tener esto mal, tal. Y dices, joder, al final está súper bien. Y luego con el propio deportista, ¿y tú qué notas? Tal, y dices, joder, al final estamos todos coordinados para el objetivo común que es que esta persona esté en la mejor de las condiciones para lo que es su trabajo, su desempeño, que es el deporte. Sí, pues muy bien, la verdad. Es lo suyo, ¿no? Hombre, al final, así es. tener un buen equipo ahí, estar bien coordinados y que haya una buena escucha y una buena comunicación. Cuando lo consigues también con pacientes privados, el paciente lo agradece mogollón. Es que lo notas. O sea, tú notas que hay una intención y una voluntad de unión entre todos los profesionales para sacar este caso adelante. Eso y mola mucho, mola mucho. Pues te iba a preguntar ahora en esta situación, porque sí que es verdad que entre clubes, me has comentado, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, una parte que me ha venido a la mente es la parte eso que pues hay momentos que has estado en selección, ¿no? Entonces estos jugadores vienen cada uno de su club. Eso es. Entonces ahí, por ejemplo, esa comunicación de cuando tú eres el fisio de la selección, pero que cada jugador viene de su club y con sus situaciones, ¿hay comunicación muy ahí buena, justo. Ahora, con los clubes? Eso es. Tú te pones en contacto con los clubes y con los propios jugadores. Y siempre ahí sí que también igual te favorecen totalmente el flujo de información. Al final, todos ahí es lo mismo. Estamos también en el mismo objetivo, que es buscar que este deportista
esté en las mejores condiciones de rendimiento, de salud, y tanto para la competición en la que está contigo como para la competición en la que está con su club, porque al final, si alguno de los dos fallan, va en perjuicio de cualquiera de los dos. Claro. También. Entonces, al final ahí el nexo también es excepcional. Pues muy bien, la verdad que... O sea, yo confiaba en que fuera así, Sí. pero al final siempre dudas un poco, ¿no? Porque al final, de cara a la situación normal, de forma basal, sí que cuesta, ¿no? Cuesta tener una situación ahí multidisciplinar ahí saludable y bueno, hay que luchar por ello porque al final el beneficiario es el paciente, ¿no? Eso hay que es. velar por la salud del paciente como sanitarios que somos. Generar esos nexos al final entre interprofesionales, muy interesante. Yo igual, a todos los compis fisios, prepas, médicos que nos estén escuchando, en estos congresos que solemos coincidir todos, también mola mucho generar esos contactos y al final estar de la mano de otro profesional del que confías, que esa persona confíe en ti y que puedas tener ese flujo de información, lo agradece muchas veces el propio otro profesional que está contigo, tú y el paciente, volvemos a lo mismo, que es el más importante. Eso es. Pues muy bien, la verdad. En esta dinámica sí que quisiera saber un poco tu opinión respecto a la situación de la fisio hoy en día, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel conceptual, a nivel social, cómo crees que nos ven la sociedad, y a nivel multidisciplinar, porque por ejemplo ahora con el COVID sí que pues eso, la figura del fisio-respi, ¿no? se ha venido más arriba y se ha dado más a conocer, que normalmente eso, mi opinión es que pues a los fisios, por mi experiencia, cuando se habla de un fisio es como el masaje, ¿no? Sí, total. Es como... Nos pasa y nos pasará mucho. Sí. Que bueno, al final pasa en todas las profesiones, ¿no? Se tiene un concepto básico. Sí. Y luego uno profundiza y ya ve las ramas que toca y todo lo que hay, ¿no? Eso es. Pero tú como eso, has estado en la fisioneurológica también, has estado en deportiva, estás también pues eso, en rehabilitación basal, ¿no? De pacientes de a pie. Y bueno, por saber un poco tu situación y cómo ves también, por ejemplo, la remuneración económica que tenemos o el concepto económico que tenemos también, por ejemplo. Bueno, es una muy buena pregunta, porque al final es como todo, es dependiendo un poquito de lo que conozcas, con lo que lo compares y demás. Yo que, pues bueno, pues muchas veces también eso con selecciones, hablas con gente de otros países y demás, pues bueno, tenemos un camino ahí muy bonito por el que todavía reivindicar ciertas mejoras dentro de lo que es nuestra profesión. ¿A qué nivel? Pues lo dicho, la primera ya la hemos mencionado antes, el trabajo multidisciplinar. Que tengamos más peso a nivel sanitario nacional, que pues bueno, pues podamos tener más colaboración con el resto de ramas. Y luego, pues bueno, como siempre ha pasado mucho también, a nivel sanitario hay como también niveles de autoridad, de escucha. Y bueno, yo creo que si nos ponemos todos a mirarnos un poquito desde un plano más igualitario todos, al final lo dicho, pensando en el paciente, podemos aportar todos mucho más, dentro de que, pues bueno, evidentemente cada uno domina mucho más determinadas áreas y también eso hay que conocerlo y ponerlo en perspectiva, pero bueno, ese trabajo colaborativo podemos mejorar. Luego, a nivel de remuneración de los propios fisioterapeutas y demás, pues bueno, ahora mismo somos una profesión muy joven. Y yo creo que frente a otros colectivos como pueden ser la medicina, la enfermería, que sí que llevan mucho más tiempo, también podemos intentar mejorar en esos convenios que tenemos a día de hoy, que llevan, además creo que llevamos retrasado mucho tiempo la actualización de esto. Se tenía que haber revisado nuestro convenio hace unos cuantos años y no se ha actualizado y está pendiente de realizarse y esto también es importante, que toda esa masa política que hay detrás de nuestra profesión pues también luche por todos esos derechos y obligaciones que tenemos todos como fisios. Y luego, pues por último, repasar un poquito a lo mejor eso, que a nivel, bueno, por último, también a lo mejor habría otra pequeña cosita, con los pacientes, pues tenemos que hacer mucha más educación a nivel de fisioterapia, de conocer pues todas esas vertientes que existen dentro de la fisioterapia y que no somos única y exclusivamente los masajitos. Sí. Que todos nos conocen, y a lo mejor también es la fase más reduccionista, más la parte de trauma, que es, evidentemente tenemos una gran base de anatomía, una gran base de traumatología dentro de la fisioterapia, pero lo dicho,
tenemos fisioterapia neurológica, neurológica infantil, respi. Luego también parece ser que se está luchando mucho también en determinadas áreas de la fisioterapia el tema de las especialidades o superespecialidades, no sé cómo decirlo, de que bueno, ahí es verdad que luego hay grandes profesionales que están muy versados en temas de rodilla o en temas de hombro o en temas de tal. Bueno, es otro área que se podría estudiar. O bueno, la osteopatía, mil cosas que tenemos dentro de la fisioterapia que muchas veces tú preguntas al público basal, a cualquier persona por la calle, oye, ¿qué hace un fisio? Te van a decir, pues dar masajes. Bueno, hacemos muchas más cosas aparte de eso y es muy interesante, volvemos a lo mismo, para el beneficio del paciente. Muchas veces los pacientes no acuden porque desconocen que un fisio, muchas veces también a mí me pasa en consulta. Oye, pues yo no sabía que los fisios diagnosticaban. Hombre, es un diagnóstico diferente al de un médico, pero es un diagnóstico funcional. Nosotros entendemos y sabemos mucho de este tema y hay que reivindicar ese diagnóstico también. Sí. Entonces eso. Y luego, pues bueno, ver un poquito las diferentes áreas de desarrollo profesional de la fisioterapia, el ámbito público, el ámbito privado y demás, pues bueno, ahora yo me estoy centrando un poquito más en el ámbito privado y puedo conocer un poquito más. También me desarrollé mucho tiempo en una clínica que también tenía Movistar Estudiantes. Y pues bueno, sí que existen centros de fisioterapia que funcionan muy bien, que valoran mucho a sus profesionales, tanto personal como profesionalmente, pero bueno, encontramos un vasto mundo dentro de la fisioterapia privada donde al final es todo por convenio y no se evoluciona dentro de esto. Entonces también reivindicarnos un poquito ahí y un poquito más igual en lo público, que al final igual se vuelve todo muy reduccionista, servicios de fisioterapia totalmente colapsados, un montón de pacientes por profesional y un poquito un ambiente más caótico de lo que debería de ser lo ideal en ese área. Por ejemplo, si nos pudiéramos comparar con Francia a nivel público tiene un sistema de gestión de pacientes algo más óptimo que el que se está realizando a día de hoy aquí. Sí, claro, sobre todo esa parte, enfatizar eso, ¿no? Un poco a nivel público, pues cuántos pacientes te han venido a ti diciendo que han tenido una lesión o demás y en la rehabilitación le han dicho que le han citado en 5 meses. Sí, sí. O luego, por ejemplo, tema aseguradoras, pues muchos pacientes que vienen porque han hecho el sota caballo rey de los parches, la maquinita, tal, claro. O sea, esto hablando un poco en los términos en los que te vienen, ¿no? Los pacientes, y es como les vas preguntando así, sí, los parchecitos, tal. Y además es como, te lo cuentan así, sí, claro, sí. La lucecita esta. Sí, y que se hace una automatización de tratamientos, ¿no? A todo el mundo con situaciones diversas y no, pues eso, aunque sea la misma lesión mecánica, pero que cada persona es un mundo, ¿no? O cada persona pues está en su edad, o hombre o mujer o tal, y son ciertas diferencias que hay que tener en cuenta y que no se puede tratar de una manera. En ese ámbito habría que individualizar mucho más los tratamientos, eso es, sí. Eso sería, bueno, más tratar... Bueno. Lo dicho, que sí que hay seguramente muchos servicios que lo hagan, pero hablando de esa mayoría, es eso. Muchas veces es lo que tú dices, sota, caballo y rey, y además 200 pacientes a la vez. Y dices, claro, es que ese pobre fisioterapeuta que está ahí haciendo todo lo que puede, no le podemos pedir más. Es eso, quizás reclamamos más que los estamentos públicos de la fisioterapia pues luchen por una fisioterapia más digna para los pacientes y para los profesionales que están ahí, peleando todos los días para hacer lo mejor posible con sus pacientes, con los medios y el tiempo que le dan, que es muy limitado. Eso es. Esto, bueno, luego pasa en todas las profesiones también, por ejemplo, las manifestaciones que ha habido de los médicos también y los enfermeros. Es verdad que un poco sanitariamente ahora mismo estamos en un punto complicado. Sí. Estamos todos un poco desbordados. También ha habido una pandemia mundial que ha generado muchas secuelas en todo nuestro, tanto respi como trauma, gente que ha estado 2 años prácticamente casi sin moverse y ahora estamos un pelín desbordados en todos los ámbitos sanitarios. Sí, hay que lucharlo y es importante mantenerse unido porque luego el colegio de fisios, pues hay que trabajar que cada profesional, ¿no? De ahí
interviniendo, ¿no? Activamente. Eso No que cada uno haga un poco su vida, ¿no? En plan, Ujú. me hago mi clínica y tal, o Claro, estoy trabajando y ya está. eso es. Sino intentar estar más activamente y ser un buen colectivo y participar activamente, ¿no? Total, lo dicho, yo creo que eso es un poquito más con lo que hablábamos antes. Somos una profesión todavía muy joven y tenemos que empezar a movilizarnos, a unirnos más y en pro de todos. Sí, Nos va a venir bien a todos. eso es. Mientras lo que reclamemos tenga sentido y lógica, será mejor para todos. Pues sí, la verdad que tenemos mucho trabajo que hacer, Mm, tanto individual como colectivamente, y con mucha ilusión, porque al final nuestra profesión claro. es una profesión muy bonita. Y muy Eh, vocacional y que, joder, normalmente los que nos dedicamos a esto nos encanta el trato con el paciente, nos sí, encanta el trato con las personas y simplemente lo que buscamos pues es eso, es el mejor desempeño profesional de cada uno dentro de nuestras áreas. eso es. Al final, eso, en las sesiones de fisioterapia, el nivel de confianza y el tiempo que Mm, dedica uno con el paciente, el contacto, mm, como que se compara uno con otras profesiones sanitarias total, también. total. Y es como que ese tacto, ¿no? Ese tacto Mm, que hay y que al final pues se crean unos vínculos y amistades fuera de que trasciende, ¿no? En el mm, plano profesional, que es muy interesante, ¿no? Y que al mm, final también parte de una recuperación de un paciente es eso, ¿no? Porque al final hay pacientes que de un estrés emocional somatizan el total. dolor y de repente Ujú. es un dolor físico y al final lo que hay que tratar, eso multidisciplinarmente también, Es todo el es paciente todo en el sí, paciente, eso es. no solo hay la lesión física y ya está, Ujú. ¿no? Sino que ¿por qué viene esto, no? Exacto, el origen. Muchas veces yo eso se lo cuento mucho a los alumnos de prácticas que solemos tener. Les digo, es muy importante que intentemos detectar el origen de la lesión, porque hay muchas lesiones que son muy recidivantes, que, Mm, por ejemplo, si tenemos claro que este paciente tiene una sobrecarga cervical y el motivo es pues, el estrés, un tema postural, en el momento en el que sepamos gestionar mejor estas dos cosas, pues va a estar mejor. O yendo a la fisioterapia deportiva, tenemos un paciente que recae de esta lesión muscular todas las temporadas, a lo mejor es que no hay una correcta gestión de este ejercicio, a lo eso mejor es que es. hay una sobrecarga muscular de esta zona. En el momento en el que corrijamos esto, no solo estamos tratando el síntoma, lo cual también agradece el paciente, Claro, sino que vas a erradicar el problema y va a costar mucho más que aparezca. eso es. Pues sí, sí que tener en cuenta al paciente en su Totalidad, totalidad, ¿no? eso es. Que a veces, bueno, por cómo se desarrolla un poco la medicina occidental, ¿no? Mm, Como especializaciones, pero mm, vamos a intentar especializarnos, pero con un punto de vista global, ¿no? ujú. Pues sí, muy interesante esto que nos cuentas, Guille, ¿eh? La verdad, sabía que nos ibas a aportar ahí un buen punto de vista. Tu experiencia Gracias, gracias. No, hombre, no es joder. poca. Y bueno, tu calor humano también es importante. Gracias, tío. Pues ahora te quería preguntar un poquito más, ya hablando de especialidades, ¿no? Ujú, La mía ya sabes que es más acupuntura, eso es. aquí multicultural. Entonces, bueno, ya te quería preguntar un poco qué conoces tú de la acupuntura. Pues bueno, es un área más desconocida que conocida para mí, porque al final lo que conozco es un poco por ti, que al Sí. final, pues eso, desde tercero de carrera más o menos empezaste con la formación, ¿no? La formación la empecé en 2014 y en 2014 estábamos, sí, Tercero aprox. sí, como terminando segundo, empezando Ahí tercero, sí. está. Pues ahí alguna anécdota que nos contabas, o alguna vez que eso te vi tratar, que te han tratado también. ¿Te Sí, acuerdas una vez de un tobillo sí, tuyo sí, también? madre mía, el Ese tobillo. tobillo estaba curioso. Ese tobillo, de hecho, uno de los capítulos que quiero hacer ya individualmente es hablando de esa experiencia que tuve. Ujú, Bueno, mi padre nos ha tratado siempre con acupuntura en casa, ujú, pero sí que es verdad que yo cuando fui consciente de esto está siendo acupuntura para un caso en concreto que estoy viviendo en mis carnes. viviendo bien y como siendo consciente plenamente, no, porque por ejemplo de pequeño te dolía la tripa y mi padre te hacía cosas de acupuntura pero no entendías nada. Tú te Claro, dejabas hacer porque confías en tu padre, claro. pero ya cuando eso, lo de la torcedura de tobillo aquella vez, ya estaba yo en cuarto de la ESO, Mm. de 15 a 16 años. Y sí que ahí fue una experiencia muy buena de decir, hoy va, que, bueno, voy a adelantar un poco información de ese capítulo, pero
fue de eso, de normalmente asociar un esguince de tobillo a escayola y muletas, que era como Lo que había, lo que sí. había y lo que, bueno, a veces sigue habiendo Sí, también. correcto. Pero sí que es verdad que, pues eso, pues por ver a tus amigos que se tuercen el tobillo y tal, y al día siguiente vienen con la escayola que todo el mundo le firma y todo ahí, pues claro, yo según me torcí el tobillo, yo ya estaba con esa idea de, buah, voy a tener una escayola y voy a estar inmovilizado así incómodamente un tiempo y bueno, me van a firmar la escayola. Pero claro, yo llegué a casa cojeando y, o sea, casi sin apoyar el pie. Y claro, ya cuando vino mi padre a casa y tal y le conté la situación, primero la bronca, ¿no? Es que... Has hecho el burro. Claro. Pero ¿por qué te gusta tanto el baloncesto, tal? Bueno, pues cosas que pasan. Y después de eso, pues el tratamiento y recibir el tratamiento y acto seguido, pues al querer levantarme, ver que podía hacer un juego articular ahí decente y bueno, yo no podía andar muy rápido, pero podía andar. Entonces, llegabas cojeando. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que yo al día siguiente fui al cole, que me habían visto que me había torcido el tobillo y tal, y yo llego al cole así, como andando despacio y tal, y claro, todos mis amigos diciéndome, pero tú te habías torcido el tobillo ayer, ¿no? O sea, ¿estabas fingiendo? Claro. Claro, todo el mundo ahí, y claro, ya le empieza a contar cosas a mis amigos y tal, y ya se empiezan a sorprender y a preguntar cosas de, pero esto que te han hecho, tortura china aquí, No. el pie así. Al contrario, la salvación. Sí, en ese momento te vino de miedo. Madre mía, fue increíble. Pues eso, y algún que otro compi de alguna formación invasiva, de punción, que te enseña algún truquito, eso, el punto de entre primer y segundo meta, el abductor del primer dedo, que creo que, por lo menos a mí me lo contaron así, que eso se solía utilizar para temas de ansiedad y temas así, pues bueno, pero no soy muy versado en el tema, me tienes que enseñar. Sí, aquí compartir conocimiento. Eso, nexo. Ahí está. Pues sí, bueno, está bien saber que, bueno, la parte de fisioterapia invasiva que intenta esforzarse más, ¿no? En introducir más la acupuntura ahí. Y, sí, es verdad y bueno, que últimamente está viendo un poquito más. Sí que... Está viendo un poquito más, pero sí que es verdad que, bueno, yo tuve la posibilidad de ir al Congreso de Fisioterapia Invasiva este año, que se hizo en nuestra universidad, ahí en el San Pablo CEU. Y bueno, mucha nostalgia, ¿no? Cuando estuve ahí, pero ya con otra situación, ¿no? Como, uy, esto aquí, estar aquí, pero con como ya esta experiencia y esta situación era otro contexto. Y bueno, queda trabajo que hacer porque Seguro. Lo que está pasando un poco es que se está mecanizando la acupuntura. ¿Qué está pasando? Pues que se está viendo, pues eso, muy local, ¿no? Muy de tratar ahí localmente. Sí que es verdad que la neuromodulación está enfocándose, tiene una aproximación más cercana a los conceptos de acupuntura, pero lo siguen justificando desde la ciencia, por así decir, ¿no? Desde el músculo esquelético ahí, que lo entiendo, ¿no? Porque es la filosofía con la que uno ha crecido y con la que uno ha estudiado aquí. Pero queda un paso que hacer todavía ahí porque al final el querer justificarlo de esta manera, pues al final los conceptos de acupuntura, pues también eso, ese proceso holístico un poco, ¿no? Que relaciona más temas y también, bueno, importante sabérselo el nombre de los puntos, que tiene su significado y entonces también los tratas por ello, no puramente biomecánico, ¿no? Entonces es importante que no empecemos a profundizar sobre un terreno resbaladizo, ¿no? Ya. Que hay que sentar unas bases, no empezar por el tejado. Eso es, los cimientos tienen que ser sólidos y no olvidarse de dónde viene esto. Pero bueno, lo importante... curioso, tío, no sabía que nos explicaban esas cosas en las formaciones de... Sí que se tocan, porque sí que hablé con ciertos... muy por encima, porque hablé con ciertas personas, ciertos profesionales que me encontré, de hecho, en el congreso y la verdad que gente súper profesional y muy guay, muy maja y además como muy abierta. Pero cuando ya le empezaba a comentar cosas más profundas, pues me decían, no, esto cuando hice el máster tal de invasiva no se mencionaba mucho. O bueno, como que era más eso, más sota, caballo y rey, ¿no? Cuando hay una situación lumbar, pues estos puntos, y cuando hay una situación cervical, estos puntos. Es como, ojo. Que la acupuntura lo puede ver desde otro punto de vista también, que a lo mejor no es tanto, pues eso, una patología lumbar en la lumbar, sino que hay otros puntos de la acupuntura que son útiles para esta patología. Que por ejemplo,
hay pacientes que vienen conmigo y que pues vienen con una situación lumbar y esperando eso, el masaje, que si la manipulación, y si conocen la punción seca, la punción, ¿no? Pero bueno, ya les cuentas todas las otras herramientas que hay a nivel que puedas tratar lumbar, pues neurodinamia o neuromodulación o pues movilizaciones de cierto tipo. O facial, ¿no? Miofacial, que tú también has profundizado mucho en eso. Entonces, cuando le cuentas eso y además le cuentas el tema de la acupuntura y, por ejemplo, viene un paciente con un dolor lumbar y no le tocas casi nada a la lumbar, se queda un poco de... ¿Qué está pasando aquí? Como este hombre que está haciendo. Yeah. Pero claro, luego el resultado es el que es, ¿no? De que de repente tú no lo has tocado y se levanta el paciente y dice, oye, pues estoy bien, tal, no sé qué. Y viene al siguiente día y te dice, oye, pues... Estoy mejor. Pues estoy mejor, como me noto más energético también, más como con más energía y mantengo mejor la posición o estoy anímicamente mejor y por ende me duele menos, tal. O eso, síntomas orgánicos también. Viscerales, claro. que eso, la fisioterapia también tiene esa parte de terapia visceral, pero bueno, eso también hay que tener en cuenta de cara a esos razonamientos, ¿no? De patologías, ¿no? Entonces, claro, digamos que eso, la parte educativa que mencionábamos es muy importante. Claro. Que sí que es verdad que tú, aunque no le expliques nada a un paciente, tú haces y también va a responder. Pero si el paciente entiende y es activo en su recuperación, ya vamos, vamos los dos de la mano ahí sobre un camino. Es que así tiene que ser. Y eso es. Entonces sí que, bueno, queda camino por recorrer, igual que la fisio, igual que muchas profesiones, igual que muchas cosas. Sí, lo bonito también de nuestra profesión es eso, que cada año va a salir una técnica nueva, una herramienta nueva y que nos obliga a estar muy actualizados, aprender todos los días. Y bueno, a mí eso me gusta, es lo que te iba a decir con respecto a la acupuntura. Si es que al final son herramientas, o sea, cuantas más puedas tener y puedas realizar esa concepción de la que hablabas tú, de ese tratamiento holístico, de abrir la mente y poder ver esa concepción del paciente desde diferentes puntos, mejor. Pero al final no todo el mundo, no somos robots, no todo el mundo te va a responder igual ante lo mismo, ¿no tal? Y alguna de estas cositas te puede dar la clave con un paciente. Eso es. Pues sí, habiendo introducido así ya el tema de la acupuntura, te quería preguntar ¿qué opinas tú de la acupuntura en cómo la ve la sociedad hoy en día? A nivel, pues eso, de que hayas escuchado pacientes que te han venido y, bueno, yo probé esto y me fue bien. O yo probé esto y no me hizo nada. O, por ejemplo, profesionales con los que hayas trabajado, médicos o prepas o cualquier profesional, que te haya dicho, pues sí que hice no sé qué cosa de acupuntura en cierta situación y le fue bien. O y a la inversa, o fue mal. A ver, yo tengo la opinión un poco sesgada. Al final nosotros nos conocemos también desde hace mucho tiempo. Pero... ¡Maldición! ¿Por qué? Voy a ponerme en los dos puntos. O sea, al final yo sé de los beneficios de la acupuntura, pero también te conozco a ti, he visto los resultados con los pacientes y digo, al final eso es en lo que nos tenemos que basar y lo más importante, en el beneficio de nuestro paciente. También tengo algún que otro paciente que han acudido a consultas de acupuntura y han estado muy contentos con el servicio. Pero es verdad que como todo, también en nuestra sociedad es algo extraño, es algo que viene de Oriente y entonces... Siempre, como a toda persona, lo que no conocemos como que nos da miedo, nos da reparo a probarlo muchas veces. Y dice, pero vamos a ver, antes de como con todo, pero esto lo podemos extrapolar a cualquier cosa. Antes de generar un juicio sobre algo, ¿por qué no lo pruebas? O sea, primero pruébalo y luego, una vez lo hayas probado, con un buen profesional contrastado, tal y demás, ya podremos generar una... Yo es lo que le digo siempre a todo el mundo. Igual que también muchas veces hay la mala concepción con la fisioterapia de que hacemos mucho daño. Eso te habrá pasado con algún paciente, de que te llega a la consulta y dices, vengo con miedo, pero me han dicho que vas a salir de aquí baldado. Dices, bueno, depende de las técnicas que necesitemos, depende de tu patología, dependerá de muchas cosas. Eso es. Del profesional que esté contigo, de muchas cosas. Entonces sí que es verdad que en nuestra sociedad, al margen de que tú y yo nos conozcamos y de la influencia que puede haber hecho esto sobre mí, yo sí que veo que hay como mucho reparo a estas técnicas, dejémoslo ahí. Y luego a veces, pues por determinadas áreas también se puede generar cierto escepticismo, pero por eso, por el mero conocimiento, por el mero desconocimiento de la técnica, yo creo. Luego, con lo que yo conozco de otros profesionales, con lo que yo te conozco a ti y demás,
vamos, lo dicho, es una herramienta más para tratar a nuestros pacientes y convencidísimo, tuve un neurocirujano en el máster que además nos habló de la acupuntura específicamente y nos trajo artículos científicos que avalaban que efectivamente hay beneficio en nuestros pacientes. Todavía creo que a día de hoy es difícil esa justificación científica de por qué funciona la acupuntura. Sí. Tendría que volver a investigar sobre ello, pero sí que, por ejemplo, los resultados estaban ahí. Volvemos a lo mismo. Es lo importante, que nuestro paciente, según salga de nuestra consulta, esté mejor. Sí, eso es. Que sea como sea, ¿no? Con la técnica que tú te encuentres más cómodo, sí. Evidentemente, pues bueno, como yo creo y como yo se lo traslado también a mis alumnos, pacientes y demás, pues bueno, cuanto más conozcas la teoría, la práctica, tu experiencia profesional y demás, pues tú ya podrás saber cuál es el mejor approach, cuál es el mejor acercamiento a determinada patología. Oye, pues yo sé que esta técnica tiene un nivel de evidencia científica brutal y unos resultados clínicos brutal. Que lo dicho, muchas veces tampoco tiene por qué estar de la mano. A veces vas a tener una evidencia científica muy mala con determinado tema, pero que tú has probado esta técnica, la has hecho con tu paciente y te da buenos resultados. Dices, hombre, lo ideal siempre es tender de lo más científico a lo menos científico, porque estás avalado, porque vas sobre seguro, porque genera mucha confianza para ti como profesional y en el paciente, pero bueno, va a haber luego determinados que te vas a tener que ir a evidencia clínica. Oye, pues es que este tema que no está tan estudiado, no está tan evidenciado, me da muy buenos resultados. Sí. Hace poco yo hice, por ejemplo, la formación también de flossing, que está empezando a ponerse ahora, pues creo que hay muy poca evidencia, porque es que es muy novedoso, o sea, es que no he tenido tiempo de generarla. Sí. Y para determinadas patologías da muy buenos resultados clínicos. Dices, hombre, si me tengo que basar en la evidencia científica, es que lo voy a usar muy poco, porque está evidenciado en 4 temas a día de hoy, pero me da buenos resultados. Bueno, mientras yo no le genere un prejuicio a mi paciente, ¿por qué no vamos a usarlo? Pues lo mismo, pues también con la acupuntura, pues, oye, pues tiene este nivel de evidencia, pero para esta técnica, para este tal, sé que me viene bien, pues adelante. Hombre, sí que la acupuntura es difícil. O sea, tiene un camino muy difícil por eso, porque al final es un concepto muy diferente a lo que uno ha aprendido y con lo que uno se ha criado toda su vida. Entonces, bueno, eso, al final justificarlo científicamente, bueno, es más empíricamente por resultados, ¿no? Por ejemplo, mi hermana Guy es cirujana maxilofacial. Su doctorado lo hizo con acupuntura en el síndrome de dolor miofascial en ATM, comparando con feruloterapia, con fármacos y demás. Y se veía que conseguía el mismo nivel de mejora que los fármacos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues si podemos hacer una terapia menos invasiva, en el sentido de atacar menos ahí a los órganos y demás, con fármacos, pues mejor, ¿no? Al final que el mismo cuerpo encuentre el camino, que la naturaleza es sabia para eso, ¿no? Y siempre intenta regularse y equilibrarse. Y bueno, sí que es verdad que, pues... bueno, digamos, pero ese es el camino. O sea, todo eso ayuda un montón. O sea, entonces, lo que pasa es que es a desmitificar cosas, a educar a los pacientes con este tipo de terapias. Joder, muy chulo. No lo sabía, además, este estudio. Esta entrevista también queda pendiente con mi hermana. Pero sí es que este estudio lo hizo ella y la verdad que bastante guay. Entonces la dinámica sí que es verdad que hay que seguir haciendo estudios, hay que seguir poniendo el granito de arena ahí y luchando ahí hoy con la hormiguita. Pero a mí lo que me cuesta ver es un poco eso, el tema del racionamiento clínico científico súper puro ahí. Ahí es donde choca un poco. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrollan los tiempos y cómo van desarrollándose las investigaciones. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta un poco eso, no olvidar de dónde viene esto, porque al final si uno empieza a tirar para su casa, por así decir, con tema de los métodos y la filosofía con la que se hace, pues puedes dejarte algo atrás. Entonces... Tío, pero me dejas con intriga con ese tema. O sea, ¿cuál es el origen por el cual va a ser tan diferente de Occidente? Hombre, la cuestión es que al final, cuando nosotros hablamos en acupuntura, hablamos de, bueno, los meridianos, que eso sí que se conoce en general, ¿no? En canales energéticos y demás. Entonces, ese equilibrio energético, esa circulación, es lo que hace que una persona tenga un estado de salud óptimo. En el momento en el que ese desequilibrio se hace presente, es cuando un paciente empieza a mostrar alguna sintomatología, algún dolor, alguna disfunción.
Entonces, claro, pensar que un dolor de rodilla viene por una disfunción de meridiano de riñones, por ejemplo, pues Cuesta. cuesta Ya, pensar de ya, ya, decir, ya, oiga, ya. pues Que vale, a lo mejor era esto también a lo que te referías, que muchas veces en las formaciones esto no claro, se cuenta. esto se, Te esto van a contar los puntos de rodilla y ya está. se puede contar los puntos de rodilla solo y luego relacionarlo con, bueno, pues con los nervios que pasan y con las Ajá, ajá. inervaciones y demás, pero sí que es verdad que, No te lo claro, no te lo relacionarían con relacionan, riñones. claro, te lo pueden relacionar con riñones, pero ese es como el general. Pero Ujú, luego el cómo tratar ese riñón y demás, ese ujú, meridiano de riñones, ya la filosofía de cómo tratarlo y con qué puntos y con qué relación emocional tiene, con qué característica energética tiene, ujú. con el calendario estacional también, que es muy importante, que eso, bueno, eso da para profundizar para mucho, pero digamos que el calendario estacional se divide en 24 estaciones, Ujú. que son una cada 2 semanas. Entonces tú, en función de la estación en la que estés, también el tipo de persona que sea y el tipo de situación, pues te interesa tratar de una manera u otra. Digamos que por Ujú, estaciones también se cuenta qué órgano, qué meridiano está como más en su momento, por así decir, ujú, o está más débil. ujú. Entonces, claro, tú cuando tratas a una persona tienes que tener en cuenta todo eso. Entonces, claro, esto No te no, lo cuentan. cosas del calendario estacional no se cuentan, ni cosas Ya, así, ya. ni Ok. características energéticas, como Hombre, también sequedad fría o entiendo que también calor. las formaciones que has podido recibir tú No, o las que claro. se están dando a día de hoy, claro, que esto requiere de un tiempo. Sí, sí, Es una sí. formación tú la que tienes Es, muy extensa y hasta donde sé yo ahora mismo no sé de nada que lleve más o menos un periodo de tiempo similar. hombre, Para afianzar conceptos, todo esto, claro, esto sí, tiene sí. mucho detrás. Sí que es verdad que yo, bueno, yo la he tenido desde pequeño, pero de cara a estudiar los conceptos bien, pues eso, a partir de la etapa universitaria y demás. Y cuesta, porque al Hombre, final, digamos que, por son años, ejemplo, ¿no? Tú, la formación que hiciste la eran años, además. formación que hace mi padre, de hecho, Sí, son cursos de 3 años, claro. que se imparten los sábados de forma trimestral. Y ahí se toca un poco todos los meridianos, estos conceptos, y se va desarrollando también cada punto, porque cada punto luego tiene sus características, algunos que son más tratados, otros que son menos tratados. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que sí que, más que cueste en el tiempo, es más el abrir la mente a Seguramente esa también. filosofía, Seguramente, sí, sí. a pensar que esos factores son como importantes y al final eso, la medicina, la acupuntura se considera medicina natural, porque al Ujú, final estudiando estos conceptos, digamos que aprendes de la naturaleza para entender tu cuerpo. Tú, por ejemplo, mi padre habla mucho en ejemplos y de la naturaleza, del ser humano cómo se comporta, pues por estas características y hablando de, por ejemplo, también cada meridiano tiene su animal representativo, que representa una cualidad emocional o energética o demás, de que eso hay que entender. Y bueno, también se relacionan conceptos de naturopatía también, de hierbas y demás, que esto, pues eso, al final entendiendo la naturaleza uno entiende su cuerpo. ujú. Y es esa filosofía que, además ahora, con cómo son los tiempos, ¿no? Que es más individualismo contemporáneo, más todo rápido y ya. No me. Un poco, pues también asociándolo a la filosofía de que ahora pues me tomo una pastilla y ya está, ¿no? En plan. Sí, sí, sí. Sí, Queremos el remedio fácil. claro, queremos el remedio fácil sin ser activamente conscientes Mm, ni corrigiendo situaciones que sí que nos están provocando esa situación. exacto, Y sí. alimentación y todo esto, que al Todo, sí, sí. final, digamos que Somos un estamos. todo. Otra vez volvemos al tema Eso del es. tratamiento holístico del paciente. Muy, muy interesante, tío. Entonces todo esto, claro, cuando uno viene a la consulta y no, es que me duele aquí la contractura del trapecio, que me han tratado 50.000 veces. Y ya esa frase es como que ya te hace ver, uy, Ya. ahí en esa zona pasa meridiano de vesícula, de vejiga, de intestino grueso, que es como intestino delgado también. Entonces, digamos que ahí es como vamos ya relacionando y haciendo nuestro razonamiento clínico, ¿no? Claro, qué guay. Entonces, claro, es difícil. Claro, lo Yo que cuesta es abrir entiendo, la mente a ese claro. razonamiento clínico totalmente diferente al que tenemos aquí. Eso Claro, claro, claro. es difícil porque hay que hacer un esfuerzo muy grande Mm, y muy activo y la paciencia de explicar esto al paciente de cara a que lo llegue a entender. Porque mm, también hay que ser conscientes de que al final, pues, al paciente le puede chocar, claro. sí.
pero al final es eso. Eso está ahí y eso tiene su razón de ser, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí, la verdad que la acupuntura es muy interesante en esos aspectos porque Sí, eso total. te hace descubrir ciertas cosas que nunca las plantearías de esa manera y dices, "Oye, bueno, pues aquí ese punto de vista, ojo". Y bueno, ya sí, dejándote hablar a ti otra vez, porque esta entrevista era a ti, ¿vale? Hombre, joder, ha sido interesante. Pero sí, te quería preguntar si alguna vez has probado la acupuntura. Yo no, tío. Yo no No. la he probado. No. Tendrás que... Bueno, eso significa que estás bien. Eso está Bueno, bien. gracias a Dios, eso, pues ya me conoces tú también. Un poquito algún tema digestivo alguna vez que tal, pero a nivel traumatológico y demás, he tenido pocas historias, gracias a Dios. Intento hacer ese trabajo activo y preventivo para no tal. Pero ya te digo, algún día tienes que meterme las agujitas. Sí, ahí ya A ver qué sabes. tal. Cuando quieras. ¿Y en qué situaciones recomendarías tú ir a un acupuntor? ¿A una persona, un amigo, un familiar, un paciente? Igual, buena pregunta. Pues lo dicho, y también más ahora sabiendo con toda esta conversación, pues lo dicho, bueno, siempre hay que saber cuándo derivar y además ahora con todo lo que me has dicho, pues un caso de estos muy recidivante, muy tal, pues por ejemplo sería interesante valorar también el tema de la acupuntura. Oye, tengo un trapecio que no va para adelante ni para atrás. Pues mira, pues a lo mejor la acupuntura puede resolver algo que yo no puedo. O luego yo lo vería mucho para eso. Un tratamiento donde vea varias disfunciones por parte del paciente y al final ahí vosotros tenéis herramientas relativamente cómodas que te va a permitir, pues no lo sé, un paciente viene, "Oh, es que tengo unos problemas ahí un poquito viscerales, luego tengo un tobillo y luego me duele también un poquito el trapecio". Y dice, claro, a mí que me tocaría la parte de, bueno, pues mira, te voy a empezar tratando un poquito el tema del tobillo porque es más urgente por esto y por aquello. En la siguiente sesión avanzamos con esto, esa parte de educación con el paciente. En vuestro caso, a lo mejor tú, con esa visión más global que tenéis del paciente, puedes decir, pues esto se relaciona con esto por el meridiano de tal, y dices, coño, pues con una sesión de acupuntura estoy tratando todo esto de una manera más global que puede ser más efectivo para el paciente. Ahí se me ocurriría un buen caso. Vale, guay. No añado nada más. Es tu opinión. No, pero guay. Me parece guay. Pues bueno, la verdad es que en esta situación ya creo que hemos abarcado los temas así más importantes de un poco la fisioterapia, que es lo que nos une a nosotros. Un poco la situación de la fisio, de cómo mejorarla, ¿no? De la situación que tiene, de la dinámica que hay. Y luego con el tema de acupuntura, que también es interesante, ¿Cómo pues es al avanzar? final Claro, y cómo conocer más todos. Eso es, que siempre, como los fisios al final somos los que más estamos ahí de la mano de la acupuntura, o sea, la acupuntura al final se mete más en fisio, ¿no? Pues al final es importante saber también eso, la opinión de los compañeros, ¿no? Y ver un poco dónde estamos, porque al final eso, nosotros somos eso, los encargados de educar a los pacientes y a la sociedad sobre nuestro servicio, ¿no? Y es importante saber, bueno, qué piensa cada uno y ver cómo podemos aportar y ayudarnos mutuamente, ¿no? En pos, Totalmente, tío. de Ahí cara a tienes una que, vía muy chula. de cara a eso, de cara a lo más importante que siempre es mejorar al paciente. Eso es. Que yo no dudo de que los profesionales sanitarios, todos en general, tienen eso ahí como piedra angular de su hacer, ¿no? Que me hacía mucha gracia en Gregorio Marañón, en el metro. Esto siempre siempre me quedo como ahí, me quedo ahí como obnubilado en ese cartel, que es justo una especie de mural que han hecho a Gregorio Marañón, ¿no? Y como que hay frases de Gregorio Marañón, ¿no? Ahí que comenta y tal. Y habla un poco de eso, de que al final ser médico, esto porque él fue médico, ¿no? Pero bueno, sanitario en general, lo englobas a cualquier sanitario, es esa profesión en la cual pues lo haces por y para la persona a la que ayudas, ese esfuerzo y todo ese tiempo que dedicas para poder ayudarle un poquito y toda esa formación que tienes que hacer y todas esas horas sin dormir y esos pues compromisos a los que no puedes acudir y todo ese compromiso con la profesión es por eso, ¿no? Es por ayudar a la sociedad
y eso es lo que tiene que mover a un sanitario, Eso en este es, caso totalmente. un médico, que lo menciona ahí. Te invito a que te pases por ahí porque Pues no lo había visto, tío, pero muy buena reflexión. Sí, es sí. en el andén que va hacia Pitis. Pero es que, claro, yo pasaba mucho por ahí, que sí, cuando estaba en el colegio y tal, y bueno, luego en otros eventos de ir al Ferran Gómez y cosas. Pero sí que es verdad que ese mural siempre como que me viene bien verlo otra vez para recordar, ¿no? Hombre, Para claro. recordar de esto a cada uno de... Es que esto es lo Realmente importante. lo que tendríamos que tener todos eso, Claro. presente cuando nos decidimos meter a esta Eso es. profesión también. Eso es. O cualquier sanitario. Y que nuestro orgullo profesional ni la competitividad ni nada de eso Tiene que estar fuera. claro, tiene que sí. estar fuera de todo eso, porque Total. al final es una profesión tan hacia los demás que no puede cegarse con eso, ¿no? Eso es, totalmente. Entonces a mí ese mural como que me ponía un poco los pies en la tierra de Claro. ojo que esta es la base. Y nada, pues sí que no sé si quieres añadir algo más que se te venga a la Después de mente. esa reflexión, Jaime, lo dejas muy difícil. Ha sido un buen final. Claro, ¿vale? es que como ponga, ya lo que ponga yo es el peor. Gregorio Marañón, Y ya está. respeto. Total. Pues sí. Nada, tío, agradecerte el podcast, eso, que está muy chulo, que nos invites a todos a reflexionar sobre estos temas, a abrirnos un poquito la mente y que está muy chulo, a seguir con ello. Pues nada, hombre, gracias a ti, lo primero, por haber accedido a esto, que también tú estás muy ocupado y tienes tu tiempo más limitado, pero has sacado un huequito para participar y te lo agradezco mucho porque esto al final, eso, de cara a que la gente conozca y sepa de la situación, pues siempre que podamos aportar mientras podamos, pues Claro que sí. todo sea bienvenido. No te creas que esta será la única vez que participes. Bueno, oye. Según vayan pasando los años, aquí hay que ir Claro que sí. actualizándose y nuevos conocimientos, divulgando, educando. Claro que sí, Sí. que al final para eso es el podcast y, joder, lo dicho, que está muy chulo. Pues me alegro que te guste y bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Ya nos veremos en la próxima y bueno, te deseo mucha suerte con este proyecto personal que Muchas estás ahora gracias. llevando a cabo, que ahí se te ve muy ilusionado con el tema Gracias. y ya bueno, ya nos mencionarás dónde es la clínica y todo. Claro que sí. Para el round 2. Lo Sí. dejamos para el round 2. Bueno, pues muchas gracias, Guille, y nada, pues Gracias, Jai. un abrazo. Un abrazo.